Cansamos de decir qué bueno es nuestro Dios. Algunos dicen que Dios se lo inventaron y que Dios solamente es para los débiles, que Dios solamente es para los pobres, y qué bueno que somos pobres y qué bueno que somos débiles, porque solamente en Él somos fuertes. Vamos a la Escritura, Romanos capítulo 8, versos 15, 16 y 17. Dios es para los locos y qué bueno que estamos locos. Romanos capítulo 8, versos 15, 16 y 17, ¿lo tenemos? Gracias por ponerse de pie, es en reverencia a la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cada vez que la leemos y tenemos la oportunidad nos ponemos de pie y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué bendición tan más preciosa esta, de que el Señor nos hace aptos para vivir con Él en la eternidad! Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, tan hermosa, mi Dios amado, que nos da la confianza, la esperanza, las fuerzas que necesitamos para seguir, Señor, habitando en este mundo plagado de maldad, de violencia y de tantas cosas, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, encontramos fortaleza para resistir y para continuar, Señor, en este caminar hasta que tú vengas por nosotros, hasta que tú decidas separarnos, Señor, de este mundo y llevarnos a tu gloria eterna. Mientras, Señor, nos alimentamos y te adoramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Somos como seres humanos, ¿verdad? Que somos bastante complicados y muchas veces no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, no entendemos a nuestro prójimo, y la palabra siempre nos dice que los amemos, que nos soportemos unos a otros, y es que muchas veces no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos, ¿verdad? ¿No le ha pasado que en alguna ocasión usted se encuentra en un estado a lo mejor de desánimo, en un estado triste, y muchas veces no entiende, no sabe ni por qué? Usted nomás empieza de repente nomás a llorar y no sabe qué está pasando. ¿Y por qué estás así? No sé, ¿verdad? Y muchas veces también, no sé, entra como un estado de melancolía, no sé, por el recuerdo, las tristezas o las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Y aún nuestro cuerpo siente eso y reaccionamos en una forma emocional. A veces, ¿cómo podemos entender a otros si nosotros mismos no nos entendemos? ¿Verdad? ¿Le ha pasado? A todos nos pasa en algún momento. Especialmente, ¿verdad?, cuando pasamos por situaciones de dificultades, cuando pasamos por angustias, con inseguridades, cuando hay dudas, cuando estamos pasando por etapas que al parecer a veces son pruebas, o a veces hasta las tentaciones mismas, ¿verdad?, nos hacen sentir y meternos en un estado emocional en el que no sabemos ni siquiera cómo actuar. Por un lado, queremos sobreponernos a esas angustias o situaciones, pero siempre, mis hermanos, encontraremos nuestra fortaleza en la palabra. Encontraremos
nuestro segundo aire, por así decirlo, ¿verdad? Cuando recordamos las promesas tan lindas y maravillosas de nuestro Dios, de que esto no es para siempre, de que en el mundo tendremos aflicción, pasaremos por necesidades, angustia y todas esas cosas, pero dice que confiemos en Él. Él ha vencido al mundo. Amén. Y que dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero es difícil decir esas cosas cuando estamos pasando por esos momentos de angustia, de tribulación, cuando hemos recibido la mejor noticia del doctor, ¿verdad? Que las cosas no van bien con nosotros, cuando nos dan noticias acerca de un ser querido que amábamos tanto y que ha pasado a la presencia del Señor, y nos sentimos, ¿verdad? Como que todas las cosas nos caen encima, y por un momento logramos olvidar las promesas de nuestro Dios, sabiendo que aquí no estamos para siempre. Y cuando el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él sabía lo que estaba diciendo, que nosotros podemos decirlo porque conocemos el verso, pero cuando estamos pasando por esa situación, nadie queremos, ¿verdad? Todos sabemos para dónde vamos, amén. Hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos está reservada, dice la Escritura, una corona de vida. Nos está reservado un lugar precioso que el Señor ha ido a preparar. Para allá vamos, mis hermanos, ¿verdad? ¿Estamos seguros de ello? Porque debemos tener esa convicción. Bendito sea el Señor, que viniera en este momento, o que en esta noche, o no sé, que de repente en este día fuera nuestro último día aquí en la tierra. Sabemos que vamos a despertar en gloria con Él. Amén. Sin embargo, ahora no quiero decir que si caemos enfermos en un colapso de nuestra salud, etcétera, ¿verdad? Y que no busquemos, ¿verdad? Ir con el doctor. No, al cabo, ¿verdad? Yo sé para dónde voy. No, yo sé que tenemos que tomar prudencia, ¿verdad? Y es por esa razón que aunque sabemos para dónde vamos, nos enfermamos y corremos con el médico, ¿verdad? Y el médico ahí le prescribe y tiene que ir a la farmacia y tiene que tomar esto y tiene que aplicarse esto y el otro, ¿verdad? Y guárdese de aquí, allá y de todo, ¿verdad? Y entonces usted lo hace siguiendo esas recomendaciones. Amén. ¿Verdad que no nos dejamos? Porque aunque sabemos que vamos para el cielo, pero no queremos irnos hoy. Aunque los lugares celestiales que tiene el Señor, ¿verdad? La Escritura nos dice en Juan 3:12, para hablar de cosas celestiales, el Señor Jesucristo le dice a este señor que va y lo busca de noche, ¿verdad? Nicodemo, que era un principal entre los judíos, le dice, si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, no que no pudiera entenderlas o lo estaba escuchando, ¿verdad? Estaba entendiendo aquello, pero dice, no creéis, dice, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Hermanos, mientras estamos en este mundo y es lo que nuestros ojos, ¿verdad?, han visto, muchas veces nos llegamos a enamorar por lo que nuestros ojos han visto. Usted se puede enamorar, ¿verdad? Bueno, así como se enamoró de la esposa o del esposo, ¿verdad? Amor a primera vista, usted lo vio, ¿verdad? Y se enamora de una casa, se enamora de un carro, se enamora de algún objeto, se enamora, ¿verdad? Llega a quererlo, ¿por qué? Porque lo ha visto. Entonces, las cosas en este mundo tenemos que verlas para amarlas, pero las celestiales tenemos primero que amarlas para luego verlas. Entonces, todavía no llegamos al cielo. Aquí cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice a Nicodemo, y cuando el apóstol Pablo habla de que ahí en el capítulo 1 de Efesios, verso 3 en adelante, donde dice que bendito sea el nombre de nuestro Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendición, dice sentándonos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y es que en ambos lugares el término tiene el significado de aquello que es celestial, ¿verdad?, en contraposición de lo que es terrenal. Aquello que es perfecto, aquello que es bueno, que es bonito, que es hermoso. ¿Se imaginan ustedes cómo es el cielo? El lugar que Dios ha ido a preparar para nosotros, donde ya no tendremos cansancio. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el cansancio? ¿Verdad que sí? Muchas veces, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando era, bueno, un poquito más joven, yo escuchaba que algunos hermanos ya avanzados en edad decían, estaba tan cansado y no pude descansar, no pude dormir, no pude pegar un ojo en la noche. Y decía yo, pues, ¿cómo es eso? No entiendo. O sea, si estás cansado, el cuerpo nomás cae, ¿verdad? Y te olvidas de todo. Y sabe que yo lo he llegado a experimentar.
De esas veces que está bien cansado, ¿verdad? Trabajó todo el día, anduvo para acá y allá, pendientes aquí y allá, en todos lados, ¿verdad? Y llega la noche y quizás tiene días que se ha atrasado en dormir, no ha descansado, no ha dormido lo suficiente y ha ido acumulando todo ese cansancio. Y llega esa noche en la que ya va a tener espacio para dormir, 11, 12 de la noche, pega la cabeza en la almohada y ni hablando con el Señor, ni contando borreguitos como dicen algunos, ¿verdad? Y nada, y no puede dormir. Ahí en el cielo no habrá preocupación, no habrá nada de esas cosas. Dice que no habrá ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Nada de eso experimentaremos. Estaremos en el cielo mismo, que son los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Que podemos empezar a experimentar de aquí. Sí, mis hermanos, cuando realmente todas las circunstancias y todo lo que sucede en este mundo no afectan ni nuestra fe, ni nuestra devoción con el Señor, ni nada. Podemos empezar a experimentar eso, ¿verdad? Visualizando lo que es el cielo, ¿verdad? Siempre cuando vienen las situaciones difíciles, en vez de quejarnos, en vez de estar pensando en ello, pensando en aquello que nos espera en la eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han experimentado, ¿verdad? Una incomodidad en su cuerpo físico. Hace algunas semanas, platicando con un hermano, le decía, ¿sabe qué? Me dejó de molestar el hombro y entonces, y de repente, pues sentía que el dolor lo tenía ahora en la rodilla. Le dije, a lo mejor la misma molestia sigue todavía en el hombro, pero ahora el cerebro se está encargando de canalizar primero el otro dolor. Así somos, ¿verdad? Cuando no es una cosa, es otra cosa, y cuando entra en una situación, pero sabe que cuando pensamos en aquello, que esto no es para siempre, y que en la eternidad vamos a gozar de un cuerpo diferente. Mire, en Efesios lugares se presta a confusión. Muchas veces los celestiales se pueden definir como la esfera de la experiencia espiritual del cristianismo, o del cristiano que está identificado con Cristo en naturaleza. Bueno, el creyente, mis hermanos, punto número 1, y me voy rapidito porque aquí el tiempo se nos va rápido el domingo en la mañana. Número 1, el creyente tiene la naturaleza de Cristo. Amén. Porque en Cristo nos movemos, en Él somos. Dice la Escritura en 2 Pedro 1:3 y verso 4, dice que todas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, por todo lo que Jesucristo ha hecho, nosotros llegamos a tener esa naturaleza divina. No que somos dioses, ¿ok? Sino que vamos a formar parte, o que formamos desde que creímos, desde que empezamos a creer, formamos parte de esa naturaleza que el Señor nos ha dado. Dice, de esa naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro cuerpo está maleado. Viene, ¿verdad? Ese chip fue dañado del principio, y es por eso que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos venimos de un mundo, todos venimos, y muchas veces, mis hermanos, recuerden que hay cosas en las que todavía batallamos porque venimos de un mundo malo. Nuestro cuerpo todavía quedó viciado. Y todavía nos desenvolvemos en un mundo y vivimos en una carne. Pero dice la Escritura que nosotros, cuando venimos a Cristo, dice que Él nos hizo participantes de esa naturaleza divina. Dice que nosotros tomamos la decisión, dice, habiendo huido de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo, a causa de los deseos que hay dentro de nosotros. Punto número 2, los creyentes en Cristo tenemos vida en Cristo. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y es que hemos resucitado con Cristo, escuche bien, ¿de qué manera? A través del bautismo. ¿Cuántos han sido bautizados en agua?
Los que hemos sido bautizados en agua, simbólicamente, ¿verdad? Nosotros, por haber creído en Jesucristo, y esta es la manifestación, o esta es la declaración pública de nuestra fe, de que así como Jesucristo resucitó de los muertos, juntamente con Él estamos siendo resucitados a través del bautismo, ¿verdad? En una forma simbólica, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sabe que hoy en día, mis hermanos, la gente está bastante, bueno, todavía no llega el momento, ¿verdad? Pero los que conocemos la historia, ¿verdad? De cómo el sistema del mundo funciona, ¿se acuerdan algunos que lo que pasó hace unos 15 años atrás, ¿verdad? Pérdidas de casas, la economía se colapsó, vino para abajo, y en esta ocasión dicen que va a ser mucho más peor que eso, porque la situación del país es mucho más peor que aquellas condiciones que habían en ese entonces. Y entonces, hoy ya se habla, se empieza a hablar por ahí, no es público, ¿verdad? No quiero escandalizarlo, pero esto es para fortalecer nuestra fe en Dios, en Cristo. Él es nuestro proveedor. Que lo que vaya a suceder, va a suceder. No hay vuelta de hoja. Las profecías se tienen que cumplir, ¿verdad? Cosas tienen que suceder, pero nosotros tenemos que permanecer creyendo en lo que la palabra dice. Amén. Y entonces nos fortalecemos en Él. Y entonces busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy posible que en esta recesión que dicen que ya comenzó, dicen los bancos, nada más que esto no se ha hecho público, pero ya comenzó. Todavía no sale a la luz, porque todavía siguen, ¿verdad? El negocio andando, pero va a llegar un momento en el que todo se para. Y cuando se detenga eso, entonces es muy posible que haya pánico, y sucedan tantos casos como en aquel tiempo, hace 15 años, y todavía cuando vamos más atrás en la historia, ya en 1930, 1929, cuando la Gran Depresión, que fue también bastante fuerte. Entonces, mis hermanos, esto es para no confiar, ¿verdad? Tanto en lo que poseemos, en lo que tenemos, que de todos modos todo va a pasar. Lo único que no va a pasar, dice la Escritura, dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No se angustie. El dueño de la vida, yo sé que Él tendrá cuidado de nosotros, y Él sostiene todo el universo. ¿Con qué? Con el poder de su palabra, mis hermanos. Cuando no haya nada, escuche bien, porque es posible que lleguemos a ese punto donde no haya nada. Pero en el desierto donde sacó a su pueblo no había nada, y Él lo sostuvo durante todo ese lapso de tiempo. Y después de 40 años los hizo entrar en un lugar donde no necesitaron ni habitar, ni sembrar, ni nada. Ahí había absolutamente de todo lo que necesitarían. Así es que sigamos confiando, poniendo, porque tenemos vida en Cristo. Entonces estamos viendo ese punto, que el creyente tiene vida en Cristo. Entonces, porque habéis, dice, muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué bonita esperanza de vida, ¿verdad? Primera de Juan 5:11 dice el apóstol Juan, el apóstol amado, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, no que nos va a dar, dice que nos ha dado ya la vida eterna. Y esta vida dice que está en su Hijo. El que tiene al Hijo, entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿usted ya tiene al Hijo? Por supuesto que desde el momento en el que usted creyó, y dice el apóstol Pablo, desde el momento en el que oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, has creído, tienes el sello de Dios porque has creído. Entonces dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Punto 3, el creyente tiene buena relación con Cristo. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿O cómo debe de estar? Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas,
hablando de Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, porque lo sostiene con su palabra, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de todos aquellos que hemos creído, dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, al Cordero de Dios, a Jesucristo, dice, por el que santifica, y los que son santificados de uno, dice que son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor, con Dios, con el Señor Jesucristo? Punto 4, el creyente, hermanos, nosotros por agradecimiento servimos al Señor. No servimos al Señor para conseguir algo, sino porque Él ya nos ha dado salvación. Por eso servimos al Señor. Mateo 20:25, dice el Señor Jesucristo, entonces Jesús llamándolos dijo, o sea, llamó a sus discípulos, porque habían preguntas entre ellos. Habían algunas, ¿cómo se dice?, inquietudes, ¿verdad? De entre ellos eran 12, y aquí, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién es el, verdad? Y muchas veces sucede que a veces hay quien sobresale sobre otros y dicen, bueno, este hermano se ve como que está más cerca de Dios, es más espiritual, ¿verdad? Le va mejor, ¿verdad? El Señor lo bendice. Y es que las bendiciones no se miden por la cantidad de bienes que posee el hombre, dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que es por la relación que tú mantienes al Señor y que tú le sirves. Y el Señor les dice, los reúne, les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Estoy en Mateo 20:25. Dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, tienen autoridad. Mas entre vosotros, hablando de sus discípulos, hablando de aquellos que pertenecemos al reino de Dios, dice que, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe que es triste ver cómo en estos tiempos algunos pastores han perdido el piso? Algunos líderes han perdido el piso y que demandan, ¿verdad?, el servicio de otros como si fueran el Señor de la grey de Dios. Y es que se entera uno de tantas cosas que hay hoy en día. Y mucha gente también por la ignorancia, o sea, por no conocer tanto la palabra, ¿verdad?, los llegan a ver hasta como si fueran Dios. Escuche bien, Dios no solamente escucha al líder, no solamente escucha al pastor, no solamente escucha al diácono, Dios escucha a todos los que se acercan con ese corazón contrito y humillado. Y a veces vienen y me dicen, pastor, yo sé que pues usted por ser el padre espiritual, por ser el que está más cerca de Dios, y le digo, un momento. Muchas veces el pastor puede estar más lejos que cualquiera de los hermanos mismos de la congregación. Y es que seguimos siendo seres humanos. Por eso la misma escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. Ahora, lo otro es que, mis hermanos, ¿verdad?, no quiere decir que no se honra a los que están en donde Dios los ha colocado, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nunca confíes en Él como para tu salvación, para eso es en Dios. Nunca vengas y hagas lo que hace el mundo, ¿verdad? Piensan que con venir, en vez de ir y confesar su pecado y decirle a Dios, esto es por lo que yo estoy pasando, cuando tú tienes la misma oportunidad que cualquiera, cuando vienes con un corazón contrito, humillado, arrepentido y le dices al Señor, perdóname, no necesariamente tienes que venir con aquel que es tu líder y decirle, mira, en esto y esto y esto es pecado, y sin hablar con Dios. Y no pienses que porque vienes con tu líder, ¿verdad?, y le mencionas todas esas cosas, ya eres libre de tu pecado. El único que puede perdonar pecados es Dios. A Él se le tiene que confesar absolutamente todo. Y entonces, aquí en este mundo, mis hermanos, ninguno es mayor, todos somos servidores. Amén.
Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, dice el Señor Jesucristo en una oración al Padre para sus discípulos, ¿verdad? Él está intercediendo, está orando por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así yo los he enviado al mundo. ¿Y para qué nos ha enviado al mundo? Para predicar, para llevar esa misma noticia que Él trajo. Él venía diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo ya vino y está ahora a través de su Espíritu Santo con nosotros. Él lo prometió y dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos comisionó para llevar las buenas nuevas. Entonces, en eso nosotros servimos al Señor. Y podemos servir en muchas áreas, ¿verdad? Estando aquí en el templo, hacen la función como de los levitas en el tiempo antiguo que servían en el templo. Y entonces todos se han involucrado en una u otra manera sirviendo al Señor. 5. El creyente pasa, escuche bien, el creyente pasa sufrimiento, mis hermanos, porque sirve al Señor. En ese servicio al Señor hay quienes pasan mucho sufrimiento, y Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, en el servicio, el apóstol Pablo, sirviendo al Señor, llevando el mensaje de un lado a otro, en varias ocasiones fue apedreado, ¿verdad? En otras ocasiones fue azotado, pasó hambres, pasó fríos, naufragios, y él menciona una lista de todo lo que había padecido, había vivido, burlas, ¿verdad? Aquella mujer endemoniada, aquella joven que dice que todos los días salía y dice que iba detrás de ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, etcétera. Y entonces la misma escritura, él relata en alguna oportunidad, dice que le había sido dado un aguijón. Nadie, hasta ahora los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo en qué exactamente era aquel aguijón, en qué consistía, si era una enfermedad en la carne, en la vista, o era un demonio, etcétera. Nadie puede llegar a ese, pero él dice, en más de 3 oportunidades le he pedido a Dios que me quite esto, pero él solamente dice, bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Él como siervo del Señor padecía, y dice que aún estaba dispuesto que aquellos que lo criticaban, aquellos judaizantes, todos aquellos que venían y que se oponían al mensaje que él predicaba, dice que con tal de que ellos prediquen a Cristo, ya sea por contienda o por añadir, dice, sufrimiento a mi carne, dice, no hay problema con tal de que otros escuchen y sean salvos. Hay sufrimiento cuando se predica la palabra de Dios, cuando se vive una vida que agrada a Dios, cuando estás sirviendo al Señor, vas a pasar por situaciones como ellas, y es por eso que les dice a los hermanos de Filipos, ¿verdad? Les dice, no solo que creáis en Él, dice, es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcas por Él. Y en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, no malinterprete esto, ¿verdad? Porque muchos pueden llegar a pensar que el sacrificio de Jesucristo no fue completo y que el apóstol Pablo está diciendo lo que falta, ¿verdad? Del sacrificio, lo que faltó en el sacrificio de Jesucristo fue esto. No, lo que él está diciendo es que así como Jesucristo sufrió, padeció y defendió la verdad, dice, ahora yo padezco y lo sufro, ¿verdad? Por causa de la iglesia que estaba en ese comienzo, en esa formación. Entonces, el creyente tiene herencia con Cristo. Punto 6. Tenemos herencia con Cristo. Y es la escritura que leímos ahí en Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Que tenemos herencia con Cristo. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, o antes del Señor Jesucristo, ningún ser humano, ni los judíos, ningún israelita, jamás antes
se había referido a Dios como Padre. Se le conocía como el Señor, como el sanador, como el proveedor, ¿verdad? Y diferentes nombres, el Shaddai, Jehová Nisí, el Jehová es mi estandarte, y todos esos títulos tenía Dios. Pero nadie se refería a Él como Padre, hasta que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar. Y Él les dijo: ustedes dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando el apóstol Pablo está usando esta palabra, dice que clamamos, dice que por ese espíritu de adopción, y es que Dios nos ha adoptado desde el momento en el que hemos creído, pasamos a ser sus hijos. Y escuche bien, no diositos como predicaba una mujer hace muchos años atrás, que ella decía que por ser hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo de Dios, eres un... Y la gente contestaba: Diosito. No, Señor, no somos Dios en esencia. Solamente Él es esencia, solamente Él es Dios, solamente Él no ha tenido ni principio ni fin. Él no tiene existencia, Él es desde antes y por siempre, y lo será. Y entonces, pero nosotros tenemos ese espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos. Y yo no sé cómo es la confianza que usted tiene con Dios, si usted puede referirse a Dios cuando usted ahí en su intimidad con Él. Yo no sé cómo usted se lleva con su padre terrenal o con su mamá, ¿verdad? Porque con la mamá los hijos también llegan a ser muy tiernos, muy cariñosos. Ay, mamita chula, mamita linda, mamita, ¿verdad? Y ya con esa expresión de ternura, y al papá también, ¿verdad? Porque hay quienes, especialmente cuando quieren conseguir algo: ay, papito lindo, ¿verdad? Qué bien te ves. Y cosas así, ¿verdad? Cuando llega uno todo despeinado y sucio del trabajo: qué bien te ves. Cuando hay ese amor genuino, ¿verdad? ¿Y qué hijos no han llegado a encariñarse con sus padres? A tal grado de que en muchas ocasiones los hijos creen en el padre como ven aquella figura, ¿verdad? Excelente, esa figura como modelo, ejemplo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, de una manera genuina y sincera, les dicen: papito. ¿Cómo es tu relación con Dios? De tal manera que cuando te refieres a Él, ahí en tu intimidad puedes decirle: ay, papito. Hay quienes se refieren a Dios como quizás en esa idea y le dicen: Diosito, ¿verdad? Diosito. Y no es que esté minimizando a Dios, pero muchos de los que somos muy conservadores decimos es que Dios escribe primero con D grande, ¿verdad? Y no es Diosito, es Dios, porque es un Dios grande, enorme. Nada puede sostenerlo, nada puede contenerlo. Es más, Él es quien sostiene y contiene absolutamente todo. Por eso no es Diosito, pero muchos en esa forma, ¿verdad? Ay, mi Diosito, o como queriendo decir papito. ¿Cómo se refiere usted a Él? No me diga. Pero yo creo que esa es la intimidad bonita, cuando dice que esa confianza la logramos tener cuando tenemos esa certeza, esa seguridad de que Él es nuestro Padre. Amén. Yo crecí sin padre, y yo no me acuerdo en alguna oportunidad o en alguna ocasión haber abrazado a mi papá y decirle o expresarle de alguna manera tierna con palabras, porque desde los 6 años al Señor le plació llevárselo, y entonces no sé, nunca supe qué decirle a alguien en una forma física, ¿verdad? Papito. Me han dicho. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Escuchamos una voz? No. Es nuestro corazón que se siente con esa confianza de decirle: papito lindo.
mi Dios, eres mío y yo soy tu hijo favorito. Ni nos atrevemos a decirlo. ¿Por qué? Porque nos conocemos a nosotros mismos, de que siempre le fallamos. Y si hijos, dice que también herederos. Por eso los creyentes en Cristo tenemos herencia con Cristo. Y dice que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, seamos levantados, seamos transformados. Y número 7, ya termino con ello. El creyente tiene herencia para la eternidad. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Eres un real sacerdocio, o sea, no eres, ¿verdad?, cualquiera, eres de la realeza, eres de la institución divina, nación santa, o sea, apartados exclusivamente para Él, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró para Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le pertenecemos a Él. Amén. Y Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y otra vez lo vuelve a decir en el 5:10 de Apocalipsis, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad? Ese es un tema para más adelante, eso de reinar sobre la tierra en el año, en el milenio. El creyente, hermanos, los creyentes somos seres celestiales. Amén. Porque ya pertenecemos a ese reino, ya tenemos esa ciudadanía. Un extranjero y peregrino somos sobre la tierra. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vamos solamente de paso. Salmo 119:19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Mira el salmista. Hebreos 11:13 dice que conforme a la fe murieron, hablando de todos aquellos que vivieron por fe. Menciona a Enoc, a Abel, a Sansón, a todos aquellos que, ¿verdad?, David, Abraham. Conforme a la fe dice que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar, y es que desde los 7 años, por causa de los motivos que he mencionado, ¿verdad?, de quedarme sin padre, desde los 7 años trabajo para pagar mi comida, todo lo que he ido obteniendo en mi vida. Y sabe, vine a los Estados Unidos con el deseo de tener una calidad de vida mejor, gracias a Dios, porque la tenemos comparado con nuestros países, ¿verdad? Pero para muchos le llaman el sueño americano cumplido cuando tienen una casa. 24 años aquí, y el Señor nos ha bendecido lo suficiente como para poder haberla obtenido, y por cuestiones de mala administración pues no la hemos obtenido. Y a mis 50 y tantos años, o 52, porque ya se me empiezan a olvidar digo, meterse ahora en una casa a pagarla por 30 años,
más o menos. Imagínense 80 y no, hombre, ya. Ni para qué, ¿verdad? ¿Para qué nos afanamos? Pero Dios nunca nos ha dejado desamparados. Siempre provee un lugar donde vivir. Y lo que para muchos a lo mejor es un anhelo, ¿verdad? Un deseo y que tratan de alcanzarlo. Gracias a Dios eso no ha sido algo que interrumpa mi sueño ni que no me dé hambre, sino que vivo con la confianza, ¿verdad? Plena, de que pues aquí estamos de paso, como dice la Escritura. Ahora, eso no quiere decir que usted no persiga su sueño, ¿verdad? Si es conseguir una casa. Yo solamente le hablo de lo que pues para mí ha sido eso, ¿verdad? Que nuestra mirada siempre esté en el cielo. Y que en los tiempos de dificultades, mis hermanos, acuérdense de las promesas. Estaremos en un lugar donde no nos faltará nada. Amado Señor, gracias por tu promesa. Gracias por esos lugares celestiales que has preparado, Señor, en los cuales nos has hecho, Señor, sentirnos. Aún estando en esta tierra, hemos, Señor, en algún momento experimentado esa confianza de que todo lo que vivimos y pasamos en esta tierra, en este mundo, no es para siempre. Y que con nuestra confianza y creyendo, Señor, en ti, podemos estar tranquilos y con esa certeza de que tú estás preparando lugar para nosotros como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, dirigiéndonos a ti, Señor, como nuestro amado, nuestro papito, como lo mejor que nos ha pasado en este mundo. Ayúdanos, Señor, si es que no hemos podido todavía abandonar deseos de la carne, si es que todavía no hemos podido huir de la corrupción que hay en este mundo por causa de las concupiscencias nuestras. Ayúdanos a separarnos, Señor, de todo eso para poder ser hijos agradables a ti. Bendice a tu pueblo que en esta mañana, Señor amado, ha escuchado esta palabra y que sea, Señor, como ese alimento que nutre, ese alimento, Señor, que restaura las fuerzas en el cuerpo. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos de este lugar, pero recuerden que tenemos nuestra escuela dominical. Comenzamos en 20 minutos.